y hacia qué parámetros está enfocado hoy en día. Siempre viene la pregunta de por qué se realizan las reformas. ¿Por qué hay que hacer una reforma, ya sea al sistema de salud, así como también hay muchos otros sistemas que nos están bombardeando o todos los días nos acompañan porque son parte del día a día? Por ejemplo, una reforma previsional, que yo creo que ustedes también algo conocen de ello. Todos quieren hacer un cambio en esa reforma, porque la salud ya está involucrada directamente con los determinantes sociales en salud. Es decir, la salud depende del nivel de trabajo, de la calidad de vida, del acceso, ¿cierto?, a los sistemas de salud, también el poder adquisitivo que tiene la persona. O sea, es todo, ¿ya? Y todo influye en el estado de salud de esa persona. Entonces, cuando hablamos de reforma, significa que es un cambio, ¿ya? ¿Profe? Un cambio planificado, que no puede ser algo improvisado. Pero es súper importante. Profe, disculpe, ¿puede comenzar a grabar? Sí, ahora empecé. Ya, gracias. Gracias por recordármelo. ¿Ya? Entonces estamos hablando de la reforma de salud y cómo esta ha ido cambiando en el tiempo. ¿Y por qué se requiere? Obviamente porque pasan cosas, situaciones, el mundo cambia y obviamente el Estado no puede ser ajeno a estos cambios. Ahora, se supone que también podríamos revertir la situación y volver a un estado anterior, ¿ya? Eso también es parte de, pero siempre con la idea de querer mejorar o querer enmendar algo que está errado o es algo insatisfactorio para la comunidad, o también puede estar afectado por la corrupción o malas prácticas. Bueno, por lo menos en Chile la corrupción, a diferencia de otros países, no es tan evidente, ¿ya? No es algo que sea marcado como en otros países. Entonces, estos sistemas de salud se encuentran en un estado de reforma permanente. ¿Cuáles son las situaciones que conllevan a ello? Primero, algo que está pasando, que es el aumento de la morbilidad crónica, ¿cierto? Las enfermedades crónicas no transmisibles cada vez son más. Tenemos más diabetes, más hipertensión, más cáncer, que al final son las primeras 3 causas de mortalidad, ¿ya? Y por otro lado, las enfermedades respiratorias en cuarto lugar. Entonces, y es lamentablemente, ha tenido un aumento sostenido. Y esto lo justifica la última encuesta nacional de salud realizada en el año 2016-2017. La diabetes subió 3 puntos, la hipertensión tuvo una leve disminución, pero lamentablemente el cáncer no, ¿ya? Y es por ello también que hay pequeñas políticas públicas o leyes que van reforzando esta área de las neoplasias. Otra cosa son los cambios epidemiológicos, marcados por el envejecimiento. Sabemos que el envejecimiento es progresivo, es permanente, y todos vamos a llegar allá. El tema está en cómo vamos a llegar. Calidad de vida va de la mano. O sea, no sacamos nada con tener una expectativa de vida en Chile ya sobre los 80 años, si al final la calidad de vida de esas personas es paupérrima, ¿ya? Lo otro, y que es parte, la consigna de toda la reforma, es la inequidad, tanto en el acceso, tanto en la oportunidad y la protección financiera. Y es por ello que se han llevado ciertas leyes, políticas públicas, por ejemplo, el GES, o antiguamente llamado AUGE. El modelo de atención obsoleto, la insatisfacción usuaria. O sea, obviamente los reclamos son del día a día, pero eso se ha ido revirtiendo un poquito, ya que el modelo de atención que antes era biomédico, centrado solo en la enfermedad, hoy se ha convertido en un modelo biopsicosocial, porque tenemos componentes sociales, psicológicos,
ambientales y también, obviamente, biológicos y fisiológicos. Pero en el trato, en la atención, había una insatisfacción. Lo otro es que hay un creciente costo en las intervenciones. Si nosotros vamos, en realidad, intervenir una cirugía tan simple, te puede costar sobre $1.000.000. Pero con las distintas coberturas que se tienen a través de FONASA o a través de las ISAPRES, obviamente el costo es un poco menor, pero aún así, en bruto, es muy caro. Porque se supone que la tecnología, obviamente, es mucho más cara. Lo otro es la presión mediática. Es decir, el Estado, obviamente, como un ente regidor, pero también se siente presionado ¿por quién? Por los usuarios, por la comunidad. Y obviamente se siente obligado a hacer cambios. Y lo otro es la competencia de los recursos de salud con otros requerimientos. ¿En qué sentido? En que el gobierno o el Estado tiene el famoso PIB, ¿cierto? El precio interno bruto que adquiere a través del cobre, a través de los impuestos que pagamos cada uno de nosotros, y ese dinero lo tiene que distribuir no solamente en salud, también en educación, en trabajo, vivienda, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, en Chile es muy poco el aporte hacia la salud y así también es muy poco el aporte hacia la educación. Y eso nosotros lo podemos comparar, que lo vamos a ver en las clases siguientes, porque somos parte de la OCDE, ¿cierto? Que es este organismo donde están los países, entre comillas, más poderosos o estables económicamente, y Chile está ahí. ¿Eh? Entonces, pero siempre estamos en la cola, somos los últimos de la lista, los últimos de la nómina. Pero si nos comparamos con otros países, realmente la inversión es muy poca. ¿Ya? ¿Cómo cambia eso? Eso ya creo que no depende de nosotros. Entonces, para contextualizar, las reformas empiezan a tener más sentido desde la década de los 90. ¿Ya? ¿Cuál era la idea, cierto? Chile, de alguna manera, era un modelo, ¿no?, frente a Latinoamérica, y el objetivo era avanzar hacia una readecuación o redefinición de las agendas sociales vigentes y en la reorganización del Estado. ¿Ya? Esto ocurre, obviamente, después de cuando vuelve la democracia, en realidad, a Chile. ¿Sí? ¿Y por qué una reforma de salud? Porque obviamente habían situaciones, ¿ya? Una de ellas era la inequidad, que antiguamente era muy nombrado el concepto de desigualdad, pero ya estamos sacando el concepto de igualdad y lo estamos retomando a un concepto de equidad, ¿ya? Entonces no es lo mismo. Igualdad, 50% para todos o todos por igual, independiente de las necesidades que tenga. En cambio, la equidad es una distribución equitativa dependiendo de las necesidades. ¿Ya? Que eso quede clarito, habitualmente lo pregunto en prueba. Entonces, si nosotros vemos en esta tabla, o más que nada una figura, cómo se va distribuyendo, ¿cierto?, el sector público versus el privado y con respecto a su previsión. En Chile tenemos dos grandes sistemas. Uno de ellos es FONASA, que corresponde casi al 80% de la población, y las ISAPRES, el otro restante. Entonces, habitualmente, por los ingresos, la mayoría de esas personas están en FONASA. Mientras que si tienen más ingresos las personas, tienden a irse a una ISAPRE. En todo caso, esta discusión entre FONASA y ISAPRE va a ser en otra clase, porque es para largo. Pero está claro de que las personas que tienen más bajos ingresos o son adultos mayores son usuarios del sistema público, mientras que el privado son más jóvenes, sanos y de mayor ingreso. ¿Bien? Y si nosotros vamos viendo el tema de los indicadores de desigualdad
Acá tenemos el gráfico de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en el grupo etario de 45 a 64 años, en relación al porcentaje de pobreza en algunas comunas. Claramente, si vemos La Reina, Providencia, casi cero. O sea, ahí una persona de ese grupo etario no muere de alguna manera por alguna enfermedad cardiovascular, pero en Lota, en Cañete, y justamente las dos corresponden a la octava región. Chillán también es de la octava región. Entonces, hay un tema de desigualdad. Más encima, somos un país súper largo, ¿cierto? Lamentablemente centralizado. O sea, cuando se dice Santiago es Chile, sí, Santiago es Chile, ¿ya? Y sigue siendo así. Por más que se quiera reforzar las grandes regiones, lamentablemente llegamos a lo mismo, ¿sí? Entonces muchas veces se habla de que el mejor, antes de la pandemia, obviamente, el mejor sistema de salud era la TAM. ¿La TAM? ¿Por qué? Sí, pues, el avión, que te lleva directo a Santiago a tener los mejores accesos a la salud. O sea, es triste decirlo de esa manera, pero así era. Y cuando hablamos de mortalidad de cáncer por cáncer, igual en este mismo grupo etario, y hacemos la comparación en distintas comunas, ocurre lo mismo. ¿Mm? Entonces, obviamente hay una desigualdad. Entonces, esto lleva a demandas, ¿ya? Ya lo hemos dicho, por la transición demográfica muy adelantada, es decir, que ya no tenemos la típica pirámide de población, sino que esta pirámide se está convirtiendo en un cubo, en donde los grupos de adultos mayores están predominando y sobre los 80 años, sobre todo las mujeres, hay una proyección bastante acelerada. La transición epidemiológica, que tiene que ver cómo las enfermedades también han ido cambiando. O sea, antiguamente se hablaba mucho de enfermedades infecciosas, pero eso ya ha estado en equilibrio. Ahora predominan las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero Chile, ¿ya? Es uno de los países que igual tiene que lidiar con esa doble carga de enfermedad. ¿Por qué? Porque sus recursos tienen que estar distribuidos para los dos tipos de enfermedad. En cambio, si nosotros vamos a Europa, ellos, una infección allá es extraña, ¿cierto? Raro. En cambio, acá todavía hay que pelear con ambas. Lo otro es el incremento de la necesidad y la expectativa de salud, claro, porque si la persona está viviendo más, por el mismo envejecimiento, obviamente la paciente o la persona usuaria va a adquirir una enfermedad, que eso es como lógico, ¿cierto? Pero lo que nosotros tenemos que evitar es que esté con más años, de alguna manera, sin la enfermedad. ¿Ya? El gobierno, el Estado se tiene que preocupar de ello. Y el crecimiento de una demanda por los servicios sanitarios, ¿cierto? O sea, la idea es que el usuario vaya en forma preventiva al médico, no en forma de tratamiento o rehabilitación, porque ahí realmente se llegó tarde. Lamentablemente es así. Entonces, la oferta va de acuerdo a las desigualdades en el acceso a la oportunidad, a la calidad y la cobertura de las prestaciones de salud. Eso de la cobertura es súper importante. O sea, si yo me voy a intervenir de una enfermedad X, ¿cuánto va a cubrir mi sistema de salud? ¿El 10%? ¿El 100%? ¿Cierto? Y eso va a depender del tramo, ¿ya?, al que pertenezca en FONASA y al plan que tenga en su ISAPRE. También hay una débil integración de la red asistencial. Cuando hablamos de red, ¿ya?, la red asistencial es todo el sistema. Hablamos de atención primaria, secundaria y terciaria y cómo estas se van concadenando y van trabajando como un equipo. Lamentablemente en Chile no es muy buen trabajo en equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la atención primaria se hacen cosas, pero después de alguna manera se corta el ciclo cuando se llega a la atención terciaria. Y debería haber una continuidad en el proceso, ¿ya? Entonces se trabaja como mundos independientes y no debe ser así.
También la insuficiente protección por bajas coberturas de los seguros privados de salud, déficit en el acceso a cobertura, protección y calidad, tanto en el ámbito privado como en el público, ¿ya? O sea, el privado tampoco soluciona los problemas, ¿ya? Hay grandes situaciones ahí. Hoy está muy marcado también en las noticias el tema de los planes de salud, de las ISAPRES, que hay así como vamos a congelar este año los aranceles, ¿eh? No vamos a cobrar el interés que se hace todos los años. O sea, como una gran ayuda, y en realidad después cuando lo analicemos más a profundidad en una próxima clase, vamos a darnos cuenta que no es tan así la cosa. Bueno, y la regulación, ¿cierto? Es la mezcla de funciones sanitarias y de prestaciones de servicio en toda la estructura. Pueden haber exceso de normas o ausencia de ellas en el área asistencial, medioambiental y ocupacional. También hay insuficiente fiscalización de la calidad de las prestaciones, y en frente a eso, a la calidad y a la fiscalización, también se han creado políticas, ¿ya? Insuficiente regulación de los administradores privados del seguro de salud, y también insuficiencia en la estructura legal, que impide la integración de los subsistemas tanto públicos como privados, ¿ya? En realidad, ahora que nosotros estamos en pandemia, se ha visto una integración entre comillas, entre ambos sistemas, pero sin pandemia son mundos independientes. Entonces, ¿qué debería resolver la reforma? Obviamente las inequidades no resueltas, un sistema que no es adecuado a los desafíos sanitarios, a los cambios tecnológicos, socioculturales, y también insuficiencia en la organización, en el sistema. Estamos hablando de falta de autoridad, necesidad de políticas públicas, mercado insuficientemente regulado, fallas en la gestión, tanto en sector público y privado, y también la insuficiente participación ciudadana, porque al final las políticas públicas nacen de la movilización social, es decir, cuando las personas se empiezan a mover y a hacer ruido, ¿cierto?, de que se necesita un cambio en tal situación o por tal enfermedad. Todo surge de ahí. O sea, no es porque al gobierno se le ocurrió, así, mira, vamos a crear esta política porque sí vemos la necesidad. No, es porque alguien le dio la idea, discúlpeme, ¿sí? Y lo mismo pasa con los movimientos, por ejemplo, AFP, parte de la gente, ¿cierto? La gente que está insatisfecha y que necesita un cambio, ¿ya? Para, por ejemplo, la ley de Ricarte Soto, o sea, este periodista que lamentablemente falleció por cáncer, y él, que ya teniendo los medios, se dio cuenta que no podía resolver su problema, no tenía cómo. Entonces se imaginó cómo una persona que gana el mínimo o que tiene una pensión paupérrima va a sobrellevar una enfermedad tan cara. Entonces ahí partió la idea, empezaba a moverse la gente, y ahí llegó el gobierno, ¿ah? Pero no fue al revés, ¿sí? Entonces hablamos de las principales reformas. Dijimos que ya para el año 90 se creó esto como fuerte, pero ya del año 79 se crean las ISAPRES, ¿ya? Las ISAPRES en Chile, y eso obviamente llevó a un gran cambio al poder separar el Estado, de cierta forma el Estado de salud, tanto en área privada como en área pública. Después, para el año 90, comenzaron a fortalecerse los distintos sistemas, empezaron a construirse más hospitales, a implementar mejor los sistemas, ¿eh? Y para el año 2000, que fue algo muy bueno, hasta ciertos años, el famoso plan Auge, ¿ya? Antes se llamaba Auge, hoy se llama GES. ¿Y por qué cambiaron el nombre?, se preguntarán ustedes. Lo que pasa es que Auge significa acceso universal a las garantías explícitas. Cuando hablamos de acceso universal, es todo, es un todo, casi sin límite, ¿cierto? Entonces ahí obviamente el Estado dijo, no puede ser, tenemos que cambiar el concepto, y pasó a ser GES, garantías explícitas, ¿ciertos?, en salud. Entonces obviamente ya lo universal no corre. Y, ¿cierto?, para el año 2000, en el gobierno ya del presidente Lagos,
se propone construir y fortalecer un sistema de salud que garantice a toda persona, independiente, ¿cierto?, de la salud, de edad, de ingreso, de género, de todas las condiciones, ¿ya?, saludables en su comunidad o trabajo, y a una atención adecuada para enfrentar las situaciones de enfermedad. Entonces aquí hablamos de equidad, no de igualdad, ¿sí?, de equidad. Y este diseño, obviamente, no puede ser solamente la salud, sino que debe haber una comisión interministerial. Y ahí participó el ministro del Trabajo, el de Hacienda, ¿cierto? Y la Secretaría de la Presidencia, que obviamente es parte de la cartera y del gabinete del gobierno, ¿ya? Entonces, obviamente, esto ya te está diciendo que es un determinante social, porque lamentablemente el estado de salud depende también de las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo trabajo, tengo poder adquisitivo y puedo tener acceso a la salud, puedo pagar. Y por otro lado, el ministro de Hacienda, que es donde están las arcas, ¿cierto?, de nuestro país, tiene que distribuir los dineros, ¿ya?, de alguna manera. Entonces está todo relacionado, ¿eh? Y lamentablemente el signo peso, ¿eh? Signo peso es el denominador común en todo esto. Los objetivos de la reforma era elevar el nivel de salud de la población, disminuir las desigualdades, mejorar el acceso y equidad en el acceso a la atención de salud, mejorar la calidad, la eficacia y la eficiencia de los servicios de salud, dar respuesta a las expectativas de la población con participación y control social y lograr equidad, eficiencia y sustentabilidad de financiamiento y la protección financiera, ¿ya? O sea, hay conceptos que siempre se repiten: acceso, equidad, calidad, eficiencia, eficacia, ¿sí? Y las metas de la reforma eran mejorar la equidad del sistema, ajustar las prioridades sanitarias, porque lamentablemente no hay ningún gobierno que pueda dar respuesta a todos los requerimientos. O sea, eso está comprobado. Y habitualmente los gobiernos le dan prioridad, ¿cierto?, a las que son más masivas, a los que comprometan más gente, ¿ya? Y eso responde a una política pública, ¿ya? Va a ser una política pública siempre y cuando sea un problema muy común en la población y que obviamente el gobierno tenga el dinero para sobrellevarlo. También responder a las necesidades de la población y mejorar los indicadores sanitarios. Cuando hablamos de indicadores, hablamos de mortalidad, morbilidad, letalidad, ¿ya? Estamos hablando de ese aspecto. Entonces los desafíos, ¿cierto?, sanitarios del siglo comienzan porque obviamente hay que considerar el envejecimiento progresivo, ¿ya? Eso lamentablemente no se puede detener y cada vez más vamos a tener más adultos mayores en nuestro país. Además porque la natalidad también ha ido disminuyendo, ¿sí? O sea, ahora el promedio de hijos es 2, 1, 0, ¿sí? Entonces, es muy raro ver familias masivas hoy en día, ¿sí? En cambio, nuestros abuelos tenían 5, 6 o más hijos. Lo otro, enfrentar las desigualdades en la situación de salud de la población, responder adecuadamente a las expectativas legítimas de la población y resolver los problemas de salud pendientes y mantener los logros sanitarios alcanzados. Eso de mantener los logros sanitarios alcanzados no es tan simple, ¿ya? Porque si, por ejemplo, en una encuesta nacional de salud, la primera fue en el 2003, luego se replicó en el 2009-2010 y la tercera encuesta fue en el 2016-2017, por ejemplo, en el caso de la diabetes, ahí no hemos podido mantener el logro sanitario, sino que ha ido aumentando, ¿ya? Y hay muchas enfermedades que lamentablemente también han ido aumentando. ¿Y qué pasa con el sobrepeso, la obesidad, el consumo del tabaco, consumo de alcohol, ¿ya? En algún momento vamos a hacer un análisis de ello. Bueno, entonces hay un desafío y se crean los objetivos sanitarios de la década del 2000 al 2010, ¿ya? Que obviamente hoy estamos con los del 2011 al 2020, ¿sí? Este año
Al final, o sea, obviamente el próximo año ya se va a dar una rendición de si se cumplieron o no esos objetivos sanitarios de la última década. Pero como estamos hablando de cuando empezó la reforma, aquí vemos el análisis o de alguna manera cuáles son los objetivos de década 2010 y la década que estamos actualmente. Y son muy parecidas. En la primera era mejorar los logros sanitarios alcanzados, enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento y de los cambios de la sociedad, disminuir las desigualdades en salud y prestar servicios acorde a las expectativas de la población. Y en la que estamos hoy es mejorar la salud de la población, disminuir las desigualdades en salud, aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud y asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias. Casi lo mismo. ¿eh? Y el que está tal cual, disminuir las desigualdades en salud. Y esa es una brecha, ¿ya? Una brecha que lamentablemente, de acuerdo a condiciones, ¿cierto? O a situaciones incluso medioambientales, lamentablemente esa brecha puede ir aumentando. ¿En qué sentido? En que hoy nos enfrentamos a una pandemia, ¿cierto? Que es mundial, o sea, es una cosa que no queja solo a Chilito, sino que, oye, todo el mundo está pasando lo mismo, está en la misma situación y peor, ¿ya? Y peor. Pero lamentablemente, por los recursos que se tienen, que es lo que uno cree, ¿cierto? Uno cree que se tienen, solamente el enfoque ha sido COVID-19. ¿Y qué ha pasado con el resto? Con el resto de toda la enfermedad existente o situaciones de salud existentes. Y esa es una gran crítica que hoy tiene el gobierno, ¿ya? Bueno, y la finalidad del sistema es mejorar la salud de la población, prolongando la vida y los años de vida libres de enfermedad. ¿Sí? Eso es súper complejo. ¿Por qué? Porque hoy día también nos enfrentamos a un mundo globalizado, ¿cierto? En que por más que queramos mantener sin enfermedad a la persona, ese medio ambiente lo bombardea. Entonces, claro, antiguamente la diabetes se presentaba a los 45, 50 años, ¿cierto? Pero hoy día tenemos chicos de 7 años con diabetes. ¿Y por qué? Pues justamente las modas, el consumo de comida chatarra, la poca actividad física, o sea, hay tantos factores que lamentablemente han condicionado a que estos años libres de enfermedad no se cumplen. Y reducir las desigualdades en salud, mejorando la salud de los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Y ahí también, ¿cierto? Vemos que aún hay gente sin acceso a la salud o muy dificultoso, ¿cierto? Hay, por ejemplo, comunas que con suerte tienen un consultorio, ¿cierto? Y el hospital más cercano todavía está a cientos de kilómetros. Entonces, ¿dónde está el acceso? ¿Dónde está la igualdad? Entonces, ese es el tema, eso es lo que lamentablemente estamos ahí todavía. Obviamente, todo esto es regido por el ministerio. Ya el ministerio, en este caso, obviamente, justo en la mitad de la pandemia tuvimos cambio de ministro. Ahí cada cual tendrá su crítica, ¿cierto? ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué lo sacaron? Etcétera. Obviamente yo creo que es por esta acusación constitucional que se le está realizando y que tenía que salir antes, obvio. Y entonces el ministro tiene sus 2 subsecretarios, ¿eh? Que los vemos todos los horas día por medio. El subsecretario de Salud Pública, que es la señora Paula Daza, y de redes asistenciales el otro chico, ¿ya? Entonces, y ellos son como la mano derecha y la mano izquierda del ministro. Y ellos reciben información de las distintas seremías y servicios de salud que están en las distintas regiones, ¿ya? Porque en realidad ellos son los que crean las políticas, las diseñan, pero son los seremis y los servicios de salud los encargados de implementarlas y de ejecutarlas de acuerdo a los recursos que se tengan, ¿ya? Entonces, la reforma consolidó la separación de funciones
entre formulación de políticas, entre la atención de salud y el financiamiento. Y estas innovaciones se plasmaron en distintas leyes. Y las más renombradas son estas 5. Primero, la Ley de Autoridad Sanitaria, luego la Ley de Financiamiento, la Ley de ISAPRES, la Ley de Régimen de Garantías en Salud y la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que fue uno de los últimos, ¿cierto? Más que nada en respuesta a la insatisfacción usuaria, ¿sí? Es decir, donde ahora el paciente, usuario, cliente, tenía derecho obviamente a reclamar o poner sus felicitaciones o sugerencias, lo que sea. Entonces, en todas las instituciones de salud, está la cartilla donde están decretados la ley de derechos y deberes del paciente. Siempre es un letrero grande, así, grande, que está a la entrada. Usted va a la urgencia, ahí está. Y esto tanto en área privada como en área pública. Entonces, la ley de autoridad sanitaria y gestión, ¿cierto? Que tiene 3 funciones principales, de rectoría, de fiscalización y de regulación. La idea era establecer una nueva concepción, ¿cierto?, en la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana. Separa las funciones de provisión de servicios sanitarios y regulación del sector, fortalece la autoridad sanitaria y crea un sistema de acreditación de prestadores públicos y privados, ¿ya? O sea, el ente regidor. De alguna manera había que ordenar, ¿cierto?, de cómo se estaba realizando o ejecutando las funciones. La segunda ley es la ley de financiamiento, ¿ya? Y esta ley a lo que llevó era establecer el financiamiento necesario para asegurar los objetivos sociales prioritarios del gobierno a través de la aplicación de un 1% sobre el valor del IVA, ¿ya? Que este es el impuesto del valor agregado por una sola vez. Entonces, hoy en día, usted, yo y todos, ¿cierto?, pagamos el 19% en impuestos. Es decir, si usted se compra un chocolatito de 100 pesos, es de esos 100 pesos, 19 pesos son de impuestos. O sea, si el impuesto no existiera, usted pagaría solamente 81 pesos por ese chocolate. Pero a lo que voy yo es que todos pagamos nuestros impuestos en la adquisición de nuestros bienes, en la adquisición de la alimentación, de la salud, de lo que te pones, de la ropa, ¿ya? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, yo siempre digo esto de, mira, la gratuidad de la educación. Oye, esa gratuidad la estamos financiando todos, ¿ya? Entonces no es tan gratuito, sino que es dinero que todos hemos impartido, hemos puesto ahí. Porque usted paga sus impuestos, usted paga, ¿sí? Entonces, es así la situación. Por eso hay que, para tomarle más valor a lo que hacemos, a lo que tenemos, ¿sí? De que uno está comprometido porque estás pagando. Igual, ¿cierto?, que cuando hablamos de FONASA, que lo vamos a ver más adelante, pero para que llevemos al caso. FONASA tiene 4 tramos, ¿sí? Y los 2 primeros tramos, que son A y B, ellos no tienen copago. Copago significa que si tienen una prestación de servicio, por ejemplo, una intervención u hospitalización, no pagan, es decir, 0. Pero no pagan es mentira, porque usted ya pagó el 7% de su sueldo todos los meses, que va a ese Fondo Nacional de Salud. Entonces, eso del pago 0 no existe, está mal utilizado. La ley de ISAPRES. Esta asegura la estabilidad del sistema y protege a los afiliados y mejora cierta transparencia y rol de la superintendencia de salud. Lo que pasa es que antiguamente las ISAPRES no eran muy bien evaluadas, o sea, no eran evaluadas en realidad. Entonces cobraban lo que querían, ¿cierto? Hoy también lo siguen haciendo, pero más controlado, más controlado, más transparente. Antiguamente no era así. Así que por lo menos los que son usuarios de ISAPRES tienen ese beneficio. La ley de régimen de garantías en salud, ya que establece un régimen de garantías en salud, el famoso GES. Entonces hay garantías de oportunidad, de calidad y protección financiera, de acuerdo a las distintas enfermedades
que cubre este GES. Actualmente son 85, ¿ya? Vamos a ahondar eso en otra clase, pero son 85 del GES. Y la ley de deberes y derechos del paciente, ¿ya? Que donde obviamente esta ley está centrada en la persona, ¿para qué? Para que tenga dignidad, ya sea en el trato, en la atención, en el servicio que se le entrega. Por otro lado, autonomía. ¿Por qué? Porque igual el paciente tiene que tomar decisiones y de otra manera también se habla de igualdad, ¿sí? Pero en cuanto a igualdad es porque aquí todas las personas deberían ser tratadas de la misma manera, independiente de su situación. O sea, aquí obviamente la no discriminación es fundamental. Y esta es la cartilla que yo les tengo acá. Esta es la cartilla que uno ve en todos los servicios de salud, ¿ya? Y habitualmente están ahí en la puerta como para recordarle a la persona que exija sus derechos y abajito, ¿ya? Que cumpla sus deberes también, ¿no? Y si hay derechos, hay deberes. Y aquí, de alguna manera, sintetizando, ¿cierto? De por qué se llegó a la reforma, se crean estos objetivos sanitarios de la década que después se replicaron del 2011 al 2020 con algunas pequeñas modificaciones, pero la idea era de alguna manera cambiar, ¿cierto? El paradigma en el sentido de fomentar la promoción y prevención, que no es lo mismo, ¿eh? Eso también lo vamos a ver, las diferencias entre promoción y prevención, porque en la prevención también tenemos primaria, secundaria y terciaria. Integración del cuidado de salud al interior del sistema y fortalecer la atención primaria, ¿ya? Porque en realidad la función primordial de la atención primaria debería ser justamente promoción y prevención. Pero lamentablemente uno que ve salas de espera llenas de enfermos crónicos. Y se supone que eso se debió haber prevenido, eso se debió haber promocionado. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Mm? Entonces entramos a esto del modelo de atención en salud. ¿Mm? Obviamente, para el modelo de atención propuesto en la reforma, se basaban en las redes asistenciales. O sea, eso era lo que había que fortalecer, la red, la red. Y eso es un trabajo que yo creo nunca va a terminar, nunca, porque es tan grande, ¿cierto? Es tan inmenso que es imposible, o sea, no hay recursos suficientes para poder integrar la red como corresponde, ¿sí? Es complejo. Es como, no sé si se los comenté, pero cuando nosotros vamos a atención primaria, el médico, la enfermera, la matrona debería tener información, ¿cierto? Un sistema que esté, como les digo, integrado por todos los niveles de atención. Es decir, si yo abro con el RUT de la paciente la ficha, salga todos los antecedentes de ese paciente, lo que ha pasado en atención primaria, secundaria y terciaria. Y si este mismo paciente va al hospital, en el hospital también debería estar esa información, pero no es así. Entonces seguimos siendo mundos independientes. ¿Mm? Entonces es importante el acceso a la atención de salud que sea para todos y todas. Aunque la idea es usar un vocabulario inclusivo, todos y todas, ¿ya? Por si acaso, el todes no existe, ¿ya? No existe. Bueno, y entramos, ¿cierto?, al modelo de atención de salud. ¿Y esto por qué? Nace, obviamente, por la reforma, porque hay un cambio en el perfil, porque hay que mejorar los resultados de salud que ya estaban y porque la calidad de atención también tiene que ser transversal al proceso. La calidad de la atención, el trato digno, el buen trato, incluso, eso igual yo lo encuentro como, ¿por qué hay que pagarle a una persona para que trate bien al otro? ¿Cierto? Hay indicadores dentro de calidad, ¿ya?, en los distintos servicios de salud, en donde se le paga un bono al funcionario de salud que da un buen trato a los usuarios, ya sea porque hay felicitaciones, porque hay buenas recomendaciones, qué sé yo, y se le da un bono. O sea, ¿por qué, digo yo? O
Pues en realidad es parte de tu trabajo. Es parte de tu trabajo atender bien. Es de parte, o sea, no, ahí todavía me queda ese interrogante. Siempre lo voy a tener. ¿Mm? Y lo otro, ¿cierto? Los costos crecientes de los sistemas. Lamentablemente, como les comento, cada vez más son muy caras las intervenciones, ¿ya? O sea, el cáncer es una enfermedad muy cara porque la radioterapia, las quimioterapias, entonces es súper complejo. Hay enfermedades raras, ¿cierto? Raras que requieren de sistemas o de exámenes o medicamentos especiales, ¿cierto? Hace poco también en las noticias salió de un niñito de una enfermedad, no recuerdo en estos momentos, pero que requería del medicamento más caro del mundo. O sea, que costaba como 5 millones de pesos un medicamento mensual. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Es imposible que esa persona o esa familia lo lleve. Sí, no va a tener los ingresos. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Mm? Y también hay una incertidumbre, ¿cierto? De que si hoy nos enfrentamos a una pandemia, ¿qué nos vamos a enfrentar más adelante? ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Cierto? Y eso también lleva a, obviamente, aumentar los costos en el sistema. Envejecimiento, enfermedades crónicas, hábitos, ¿ya? Hábitos, salud mental, chicos, la salud mental, algo tan importante y que lamentablemente no se está tomando en serio, ¿ya? O sea, y más con lo que estamos viviendo. O sea, ¿por qué? Porque todo se ha exacerbado. La depresión, la ansiedad, el estrés, ¿cierto? Y también de conductas no muy saludables. Entonces, ¿dónde está la salud mental? ¿Dónde está el plan del gobierno, del Estado para mejorar o sobrellevar esto? También es una gran interrogante. Los sistemas de salud deben contribuir a mejorar la salud de la población y a minimizar las disparidades observadas. Cuando hablamos de disparidad, significa desigualdad, ¿cierto? O inequidad. Y esto se logra a través de sistemas de salud organizados en torno a la atención primaria y a un modelo de atención integral basado en los principios de la salud familiar, ¿cierto? Porque ahora se habla mucho de salud familiar, salud comunitaria. Antiguamente era una salud más individual, ¿ya? Que ahí obviamente va el enfoque biopsicosocial. Y bueno, esto es súper importante. Para poder fortalecer toda la red, donde tenemos que dirigir, ¿cierto?, nuestra atención a la atención primaria, ¿ya? Los distintos CEFAM, CECOF, postas rurales que hay a nivel nacional, es ahí donde deberían estar los recursos más importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo financiada o muy afianzada la atención primaria, yo descongestiono el nivel secundario y descongestiono el nivel terciario, ¿ya? Entonces, una cosa lleva a la otra, pero lamentablemente acá no se está llevando a cabo 100% su función de prevención y promoción en salud. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos con un modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario, las claves de esta implementación obviamente tiene que estar implementado en toda la red, porque la idea es que se hable del mismo idioma, ¿cierto? Potenciar la atención primaria, ¿ya? El sistema GES, obviamente, el sistema GES ya actúa cuando está el problema, no para prevenirlo. O sea, la enfermedad ya está instaurada, pero, ¿cierto?, hace su parte con que hay un apoyo, ¿cierto? Un apoyo financiero con respecto al diagnóstico, al tratamiento, al seguimiento y al pronóstico de la enfermedad, ¿ya? Lo otro, los hospitales autogestionados. Ahora, autogestionado significa que también genera a veces recursos propios. Y esos recursos obviamente tiene que distribuirlos frente a todas las necesidades que tenga ese hospital,
¿ya? Y para poder adquirir esos recursos, tiene que salir muy bien evaluado en la acreditación, ¿ya? Todos los sistemas de salud tienen que acreditarse en forma anual o en forma bianual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que asegurar la calidad de atención, ¿sí? Es lo mismo que pasa en educación, ¿cierto? Las instituciones educativas también se tienen que acreditar. ¿Para qué? Para demostrar la calidad de la educación que se está entregando, ¿ya? Es lo mismo. Y entonces un hospital que no se acredita, obviamente le llegan menos recursos y con eso imposible poder autogestionarse. Y la articulación, ¿cierto? De la red asistencial, que eso siempre estamos al día. Entonces, este era el modelo antiguo, el modelo biomédico, en donde el factor principal era la enfermedad, ¿ya? Que solamente era un problema biológico, reducido a un proceso simple de causa y efecto, en donde se le otorga más importancia a la enfermedad que al estar o sentirse enfermo, ¿sí? Es decir, había que tratarlo, tratar, ya está, tiene hipertensión, listo, démosle los saltar, pero nada más, no más allá. O esta, mira, tiene una depresión, ya empecemos a darle medicamento. Pero ¿por qué está deprimida? ¿Por qué esta persona le dio hipertensión? ¿Por qué le dio diabetes? ¿Por qué está así? ¿Por qué tiene cáncer? Ahí está el tema, ¿ya? Porque si vemos causa y efecto, no vemos lo que ocurrió entre medio, ¿ya? Y ese es el famoso paradigma de las cajas negras, ¿ya? Que en epidemiología, ¿ya? Está enfocado justamente a este modelo causal. Vemos la causa y efecto, pero ¿qué pasó entre medio? ¿Qué ocurrió para que se desencadenara la enfermedad? Entonces, cambiamos obviamente. Entonces, antiguamente la enfermedad, ya había un agente específico, un virus, una bacteria, qué sé yo, y la tarea, listo, usted tiene que tomarse estos medicamentos, listo, nada más. O sea, muy malo, ¿cierto? Muy malo el sistema. Pero bueno, en esos tiempos se creía que era bien, que estaba correcto, pero no era así. Y entramos a este modelo biopsicosocial, en donde están relacionados factores biológicos inicialmente, pero con factores psicológicos y sociales, ¿ya? Y esto permite a un equipo de salud atender en forma sistémica el proceso salud-enfermedad de los miembros de las familias. Y estamos hablando de familia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado ese dicho, llegaste tú y me enfermé. Salud mental. A veces las personas, ¿ya? Se enferman por las personas que tienen dentro de su familia, con quienes viven, por quienes conviven, ¿ya? Y ahí está el factor social, el factor psicológico. O sea, pudo haber estado en equilibrio todos esos factores biológicos, súper bien, pero hay una situación puntual, social o psicológica, que al final va a llevar a que desencadene una enfermedad. Y ese es el modelo de hoy. Por eso se habla de un modelo de salud familiar en donde ahora hay un médico cabecera, ¿cierto? Entonces este médico no solamente trata a esa paciente, sino que trata a la mamá, al hijo, al tío, qué sé yo. Entonces va a ir relacionando estos factores que podrían estar desencadenando cierta enfermedad en esta usuaria, ¿sí? Esa es la idea. Y también, así como existen factores, la idea es tratar de solucionarlo. O sea, ¿cómo mejoramos la situación? ¿Qué podemos hacer? Entonces el equipo de salud ahí tiene una tarea muy grande. Si nosotros hacemos una comparación también entre ambos modelos, ¿cierto? El biomédico se basa en la concepción patologista, en cambio el biopsicosocial considera la salud y la enfermedad como un continuo. Y eso porque en realidad nosotros en el día a día, minuto a minuto, estamos batallando, ¿ya? Entre la enfermedad y la salud, ¿cierto? O el estado de salud, ¿ya? Podemos estar en un minuto en un polo muy cercano a la enfermedad y al siguiente minuto en un polo muy cercano a la salubridad, ¿ya? Y eso es dinámico. Y eso está justamente determinado por los factores o condiciones psicosociales. El biomédico es reduccionista, mientras que el biopsicosocial considera al sujeto como parte de un sistema
Y este sistema está inmerso en otro, y ese en un sistema más grande, y así sucesivamente, ¿ya? El primero busca como fin último la curación, el tratamiento, pero el otro reconoce los límites de su acción y es aplicable en salud y enfermedad, en la vida y en la preparación de la muerte, ¿sí? Aquí entra mucho también lo de los cuidados paliativos, ¿cierto? Que antiguamente eso no se consideraba, pero hoy, si una persona está, por ejemplo, con un cáncer terminal, no lo mandamos para la casa y ya, bueno, lo siento, no, queda con cuidados paliativos. ¿Para qué? Para que tenga una muerte más digna, una muerte con menos dolor, ¿sí? Eso está súper esclarecido, determinado. Lo otro valora lo objetivo, ¿cierto? El biomédico, mientras que el biopsicosocial considera que no existe el profesional objetivo, ¿sí? Porque incluso acá se trabaja más multidisciplinariamente. En el primero divide mente y cuerpo, mientras que acá es una unidad de mente y cuerpo. El biomédico hace diagnósticos sobre la base de procedimientos, mientras que el psicosocial diagnostica problemas. Y considera como recursos para el tratamiento elementos externos, mientras que el psicosocial, biopsicosocial, considera el valor terapéutico de la relación equipo-persona. Porque a veces con mejorar un poquito la relación con las personas se puede mejorar la persona, el paciente, de alguna manera. Entonces, se define este modelo como el conjunto de acciones que van a promover y facilitar la atención en forma eficiente, eficaz y oportuna, que se dirigen más al paciente, más que al paciente, o a la enfermedad, como hechos aislados, sino que a las personas consideradas en su integralidad física y mental. ¿Ya? Entonces, dado que el marco de renovación de la APS, ¿cierto?, la adhesión a los objetivos del milenio, el proceso de la reforma de salud y la experiencia acumulada en la implementación del modelo, entonces se precisa la definición atendiendo la importancia de que obviamente el centro, ¿cierto?, es el usuario y es un modelo biopsicosocial. Eso tiene que quedar muy claro en su retina. Y acá lo que está diciendo, ¿cierto?, de que un modelo de relación de los miembros del equipo con las personas, sus familias, la comunidad, en un lugar determinado, en donde se pueden tomar decisiones, ¿cierto? Y a estas mismas personas también se les reconoce como integrantes de un sistema sociocultural diverso y complejo. Y eso hay que tenerlo súper claro, sobre todo si hay comunidades específicas, hay que considerar eso, ¿ya? Por eso es importante la no discriminación, ¿cierto? Y tener en cuenta todos los factores. Atención de salud tiene que ser integral, oportuna, de alta calidad, resolutivo, no dejar cosas pendientes. Y cuando hablamos de integral, es que si, por ejemplo, nosotros recibimos un paciente ya por una enfermedad crónica, diabético, qué sé yo, pero tiene un problema de salud mental, en ese momento yo lo derivo al tiro, ¿cierto? Internamente, en mi sistema, ahí en el mismo CEFAM, pero no le digo, señora, ya, mire, ¿sabe qué? Va a tener que ir al psicólogo, así que para que pida la hora. No, pues, o sea, ahí ya estamos entrabando el sistema. En cambio, si las derivaciones fueran internas, todo sería mucho más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso la persona cuando tú le dices ya vaya a pedir la hora, en ese camino de que va a pedir la hora, se desmotiva y se va a su casa y no lo hace, ¿cierto? Lo mismo si, por ejemplo, usted recibe una mujer, estoy inventando un caso, hipertensa y usted sin querer ve en su ficha que no se ha tomado el PAP hace 5 años, ¿qué va a hacer usted? La deriva al tiro a la matrona o el ginecólogo si es que hay en ese servicio. ¿Para qué? Para que le tomen el PAP. Pero no vaya a pedir horas, sino que internamente lo derivo. Y no la pierdo en el camino. Y resuelvo de alguna manera el problema.
Eso es lo que hay que hacer. Esa es la integralidad. ¿Se hace? No lo sé. ¿Ya? Eso, ¿quiénes podrían dar fe de ello? Obviamente los mismos usuarios. Y lo otro es que también ahora hay más participación de parte de la comunidad y porque los mismos servicios están saliendo a la comunidad a través de los operativos. Y esos operativos de salud habitualmente no solo es salud, ¿cierto? Sino que por aquí, por allá está el registro civil, con atenciones, por allá hay un veterinario, por aquí, por allá un abogado que podría estar dando información o recomendaciones. O sea, a eso se refiere también esto del modelo, el modelo de salud comunitaria. Y esta imagen, ¿cierto? Es como clara, ¿no? La igualdad versus la equidad. Darle más a los que tienen menos y menos a los que tienen más para llegar a un equilibrio. ¿Sí? En este diagrama vemos cómo el modelo de atención integral tiene sus distintas aristas, tiene que estar centrado en el usuario, debe haber continuidad en el proceso, debe haber integralidad, ¿cierto? Intersectorialidad, gestión, es súper importante la gestión que se haga frente a tal situación, centrado en una atención abierta, ¿cierto? Participación, enfoque familiar, calidad, o sea, son tantas las aristas que refuerzan este modelo de atención que se podría trabajar en forma incluso independiente en cada una de ellas. Y los 3 principios irrenunciables, centrado en las personas, integralidad de la atención y la continuidad del cuidado. O sea, esa continuidad es tan importante porque obviamente lo que yo requiero es que esta persona mejore, ¿cierto? Ojalá la enfermedad no vuelva, en el caso de un cáncer u otra, y ojalá mejorar su calidad de vida para estar más años libres de enfermedad. Y eso tiene que ver con la continuidad del cuidado, con la continuidad de la prevención y promoción en salud. Entonces ahora el equipo de salud trabaja con las personas por un lado, en forma integral, o sea, esta gestión clínica que se hace con el paciente ahí en el box de atención, también con las familias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, parte de la salud familiar, hay pequeños tests que se realizan, por ejemplo, los ecomapas, ¿cierto? O los geo, donde ven los distintos componentes de la familia y ven las relaciones que hay con ciertos componentes y así se puede vislumbrar por qué la paciente está de esa manera, ¿cierto? Y también la comunidad. Entonces la comunidad, porque igual se han ido integrando distintas ONGs, que son estas organizaciones no gubernamentales y que también van apoyando estas acciones que se hacen en los equipos de salud, ¿ya? Y ahora entran mucho, ¿cierto? Las famosas redes sociales. O sea, todo ahora es a través de las redes sociales, todo el mundo se informa a través de ellas. Y eso es parte, o sea, ya casi eso es una necesidad, ¿te fijas? No es un lujo, es una necesidad, estar conectado o socializado. Objetivo del principio, establecer trato de excelencia a las personas en cualquier punto de contacto, establece relaciones de confianza, de ayuda, facilitar el acceso de la población a la atención de salud, asegurar el acceso a la atención a los grupos más vulnerables. Cuando hablamos de establecer relaciones de confianza y ayuda, eso también tiene que ver mucho con el trato, porque si un usuario va y no es muy bien tratado por X profesional, lo más probable es que no vuelva, ¿sí? Y se pierde del sistema. Entonces lo del buen trato debería ser parte de, o sea, parte de tu contrato, pero no que te paguen por eso, ¿ya? Porque es una cuestión humana, ¿cierto? Valórica. Facilitar el acceso de la población a la atención de salud. A veces en estos mismos operativos se detectan situaciones complejas y en ese momento se resuelve, ¿ya?
Por ejemplo, si vemos un abuelito, una persona que está con problemas, ya sea porque vive solo, nadie lo va a ver, no tiene familia, qué sé yo, ahí el tiro se va creando la red para ir en ayuda de este abuelito, ¿cierto? O esta señora que a lo mejor vive sola. Ya, entonces, esa es la idea. Esa es la idea